más ágil que una tortuga. Pero me has dicho qué fue lo que te trajo tu bisabuela. Pues me trajo un álbum de... Durante décadas, millones de personas crecieron riendo con las travesuras de El Chavo, emocionándose con sus historias y admirando el talento de un hombre que parecía tenerlo todo, Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito. Pero, ¿sabías que detrás de las cámaras había una historia muy diferente? Secretos, peleas y situaciones que la televisión siempre prefirió no mostrar. Hoy conocerás hechos que pocos cuentan, las discusiones entre los actores, los problemas con Televisa, conflictos que casi destruyen para siempre el legado de El Chavo y momentos que el público jamás imaginó. También hablaremos de la polémica relación con Florinda Mesa, los desacuerdos con Don Ramón y Kiko, e incluso episodios de censura y abandono que marcaron los últimos años de Bolaños en la televisión. Lo que verás aquí no aparece en documentales ni en programas especiales, sino en relatos, entrevistas y hechos que muestran una versión totalmente diferente de la historia que todos conocen. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Esto ayuda a que YouTube muestre este video a más personas que quieren descubrir los secretos detrás de las leyendas de la TV. Y si puedes, apoya aún más este proyecto con el botón Valeu Demais. Super thanks. Cualquier ayuda hace la diferencia y nos permite traer videos con mucha investigación y calidad. Si no puedes apoyar económicamente, comenta aquí abajo qué parte de esta historia te sorprendió más, porque eso también ayuda mucho al canal. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te sorprenderá de una manera que nadie espera sobre la vida del hombre que hizo reír a millones. En el corazón de la Ciudad de México, el 21 de febrero de 1929, nació aquel que algún día haría reír al mundo entero, Roberto Gómez Bolaños. Desde sus primeros años de vida, estuvo rodeado de un ambiente donde el arte y la sensibilidad siempre estaban presentes. Su padre, Francisco Gómez Linares, era un ilustrador talentoso, conocido por retratar con delicadeza la vida cotidiana mexicana a través de trazos llenos de emoción y crítica social. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, representaba el equilibrio y la dulzura en el hogar, cuidando con dedicación a sus hijos y manteniendo viva la armonía incluso en los momentos de mayor dificultad. El pequeño Roberto creció en un entorno que mezclaba creatividad y disciplina, lo que moldeó su personalidad observadora y su agudo sentido del humor. A pesar de una infancia aparentemente tranquila, había sombras que lo marcarían profundamente. El divorcio de sus padres, cuando aún era niño, lo afectó de manera silenciosa pero duradera. La ausencia de su padre creó en él una sensibilidad especial y una constante necesidad de buscar aprobación, algo que más tarde se reflejaría en su manera de relacionarse con el público y con sus colegas de trabajo. En entrevistas, llegó a confesar que la separación de mis padres me hizo comprender el valor de un abrazo y la importancia de hacer sonreír a alguien, incluso cuando el corazón está triste. Esta frase resume a la perfección la esencia del niño que transformaría sus dolores en risas. En los años siguientes, Roberto demostró ser un alumno inteligente, curioso y muy dedicado. Le gustaba dibujar, escribir pequeñas historias y observar a la gente en las calles. Tenía la mirada de quien comprendía el lado humano de la vida, incluso sin tener aún la intención de ser artista. Al llegar a la juventud, decidió estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, uno de los cursos más prestigiosos del país. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su verdadero talento no estaba entre números y cálculos, sino en las palabras e ideas. Mientras sus compañeros se concentraban en fórmulas y ecuaciones, él se distraía imaginando escenas y diálogos que hacían reír a todos. Fue en ese periodo que su camino comenzó a cambiar de manera inesperada. Aún joven, comenzó a trabajar en publicidad y pronto se destacó como redactor creativo, escribiendo jingles y pequeñas historias cómicas para la radio. Su habilidad para transformar situaciones simples en mensajes divertidos llamaba la atención, y rápidamente comenzó a ser buscado por agencias y programas de humor. El talento para escribir con ritmo y emoción era natural, y lo ejercitaba sin darse cuenta de que estaba dando los primeros pasos hacia la inmortalidad artística. Lo fascinante es que Bolaños nunca planeó ser famoso. Su entrada en el mundo de la comedia fue casi accidental, resultado de una combinación de curiosidad, talento y destino. Al escribir guiones para otros actores, se dio cuenta de que su manera de construir el humor era diferente. No se limitaba a los chistes directos,
sino que creaba personajes con alma, llenos de humanidad e inocencia. Ese estilo, que nacería allí, en sus primeras experiencias profesionales, sería el mismo que encantaría a millones de personas décadas después. Aunque vivió tiempos de incertidumbre financiera y dudas sobre su futuro, Roberto nunca perdió el brillo en la mirada ni la confianza en su creatividad. Él mismo decía que la imaginación era su refugio, el lugar donde podía ser libre. Aunque el mundo a su alrededor exigiera seriedad, él veía gracia en todo, en las fallas humanas, en las situaciones cotidianas e incluso en los momentos tristes. Esta visión optimista, que nació de su infancia difícil y de la ausencia paterna, se convertiría en la base del humor sensible que lo distinguiría de todos los demás comediantes de su época. Durante esta etapa de su vida, también aprendió a valorar el silencio y la observación. Quienes lo conocieron de cerca decían que era un hombre introspectivo, de habla calmada y sonrisa discreta, pero dueño de una mente en constante movimiento. Era común que, mientras los demás conversaban, él permaneciera en silencio, simplemente absorbiendo las historias, y más tarde, transformándolas en escenas que emocionarían al público. Cuando finalmente dejó de lado la ingeniería para dedicarse por completo a la escritura y la comedia, Roberto no imaginaba que estaba a punto de cambiar la historia de la televisión. Su talento, pulido por la curiosidad y las experiencias de la juventud, daría origen a una de las carreras más brillantes e influyentes del siglo XX. Pero antes del éxito, solo existía un niño sensible, observador y soñador, alguien que aprendió, desde muy temprano, que el dolor también puede ser una gran maestra, y que la risa, cuando nace del corazón, es la forma más pura de transformar el mundo. En los ajetreados años 1950, cuando la televisión aún daba sus primeros pasos en México, Roberto Gómez Bolaños comenzaba a abrirse camino en un mundo que, pronto, lo consagraría como uno de los mayores nombres de la comedia latinoamericana. En esa época, trabajaba principalmente como guionista, creando chistes y diálogos para programas de radio y sketches televisivos de grandes comediantes. Entre esos artistas se encontraban Viruta y Capulina, la dupla de humor más popular del país, responsables de hacer reír a millones de mexicanos con historias simples, pero llenas de gracia. Fue escribiendo para ellos que Roberto aprendió los secretos de la comedia: el tiempo, el ritmo y la empatía, tres elementos que, más adelante, serían la esencia de su estilo inconfundible. Su talento era tal que, rápidamente, empezó a ser reconocido entre bastidores por su inteligencia y por un tipo de humor considerado refinado, al mismo tiempo simple e ingenioso. Uno de los directores que trabajaba con él, impresionado por la calidad de sus textos, le apodó Chespirito, una forma cariñosa de Shakespearito, o Pequeño Shakespeare. El apodo era un homenaje a su capacidad de construir guiones que, incluso dentro del género cómico, tenían estructura, emoción y una sutileza que recordaba al dramaturgo inglés. Roberto aceptó el nombre con humildad y comenzó a firmarlo con orgullo, sin imaginar que, algún día, Chespirito se convertiría en sinónimo de genio de la comedia en todo el continente. Durante los años 1960, Bolaños se consolidó como guionista fijo de Televisa, escribiendo para diversos programas de humor y variedades. Fue en esta etapa que comenzó a madurar sus ideas sobre el tipo de comedia que quería hacer, una que no dependiera del sarcasmo ni de las ofensas, sino de la humanidad. En entrevistas, solía decir que el verdadero humor nace de la inocencia, y esa filosofía sería la base de todo lo que vendría después. Aunque muchos colegas lo veían solo como un guionista talentoso, en su interior crecía el deseo de crear algo totalmente propio, un universo donde pudiera explorar los valores de la simplicidad, la empatía y la vida cotidiana. La gran oportunidad llegó en 1970, cuando Televisa le ofreció un espacio propio para producir y actuar. Nacía entonces el programa Chespirito, un laboratorio creativo donde podía probar personajes e ideas originales. El formato simple, sketches cortos de humor, se convirtió en la cuna de figuras que marcarían generaciones: el Chavo del Ocho, el niño huérfano y soñador que vivía en un barril, el Chapulín Colorado, el héroe torpe pero de buen corazón, el Doctor Chapatín, el viejo gruñón que escondía sabiduría tras su mal humor, y el Chompiras, el ladrón torpe que nunca lograba salir bien parado. Cada uno de estos personajes representaba una faceta del alma humana: la inocencia, el valor,
la terquedad y la esperanza, todo presentado con un humor ligero y universal. El público se enamoró de inmediato. México entero se detenía frente al televisor para ver las aventuras de aquel elenco carismático. Pronto, el éxito cruzó fronteras y llegó a toda América Latina, conquistando países como Brasil, Chile, Argentina e incluso España. Chavo y Chapulín se convirtieron en fenómenos culturales, traducidos a decenas de idiomas y transmitidos durante décadas sin perder su encanto. Lo que pocos sabían es que, detrás de cámaras, Chespirito era un perfeccionista incansable, revisando guiones, ajustando diálogos y ensayando cada gesto hasta alcanzar el ritmo cómico ideal. Sin embargo, el éxito arrollador también trajo consecuencias dolorosas. Con la fama, comenzaron las envidias y rivalidades dentro del elenco. Muchos colegas se sintieron injustamente tratados, alegando que Roberto concentraba el protagonismo y controlaba todas las decisiones creativas. El ambiente, antes de camaradería, empezó a desgastarse. Aún así, Chespirito intentaba mantener la armonía, creyendo que el trabajo en equipo era esencial para el éxito colectivo. Pero la verdad es que el peso de la fama se volvió cada vez más difícil de llevar. A pesar de las tensiones, Roberto nunca dejó de crear. Para él, el humor era más que un oficio, era una forma de expresión, de cierta manera, de supervivencia emocional. En varias entrevistas reconoció que el arte lo ayudaba a lidiar con sus propias angustias e incertidumbres. Fue justamente esa autenticidad la que lo mantuvo querido incluso entre quienes lo criticaban. Con el tiempo, Chespirito dejó de ser solo el nombre de un programa para convertirse en una marca cultural, un símbolo de pureza y nostalgia para millones de fans. Y todo comenzó en aquel momento decisivo, cuando el pequeño Shakespeare mexicano decidió confiar en su intuición y dar vida a un universo donde la simplicidad y la risa se volverían eternas. Durante gran parte de su vida, Roberto Gómez Bolaños buscó mantener su vida personal alejada de los reflectores, cultivando la imagen de un hombre reservado, disciplinado y totalmente dedicado al trabajo. Casado por más de 2 décadas con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos, vivía un cotidiano familiar aparentemente estable, dividido entre el estudio, el hogar y las exigencias de una carrera que, poco a poco, comenzaba a consumir todo su tiempo. A pesar de la creciente fama, Roberto se esforzaba por ser un padre presente y un esposo atento, aunque el intenso ritmo de las grabaciones y los viajes ya empezaba a generar pequeñas grietas invisibles en la relación. Fue durante las grabaciones del programa Chespirito, a principios de los años 1970, cuando el destino lo enfrentó a un cambio irreversible. El encuentro con Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a la exigente Doña Florinda en la serie El Chavo, curiosamente, una mujer de personalidad fuerte y decidida, muy diferente de las figuras femeninas sumisas que solían aparecer en la televisión de aquella época. La química entre ambos era palpable, no solo en escena, sino también fuera de ella. Lo que comenzó como una amistad profesional se transformó, inevitablemente, en un sentimiento más profundo. El vínculo entre ellos, inicialmente discreto, pronto fue percibido por los compañeros de elenco. Había miradas, gestos y una complicidad que superaba el profesionalismo. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción fue explosiva. La prensa mexicana se volcó sobre la historia, exponiendo la relación como una traición conyugal, ya que Bolaños aún estaba casado. El público, acostumbrado a verlo como un símbolo de valores familiares, quedó dividido entre la admiración y la decepción. El escándalo se propagó rápidamente, y la vida personal del creador de El Chavo se convirtió en uno de los temas más comentados del país. Tras bambalinas, la situación se complicó. Algunos colegas, especialmente Carlos Villagrán, Kiko, y Ramón Valdés, Don Ramón, empezaron a mostrar incomodidad con la creciente influencia de Florinda en las decisiones de Chespirito. Se comentaba que ella opinaba sobre los guiones, los vestuarios e incluso en la selección de episodios. La relación entre los miembros del elenco, antes marcada por la camaradería, se transformó en un campo de tensión. Muchos creían que la pareja actuaba como una unidad de poder dentro de la producción, lo que generaba resentimientos y malestar. Chespirito, por su parte, intentaba equilibrar ambos mundos. Continuaba escribiendo, dirigiendo y actuando con la misma dedicación de siempre, pero internamente vivía un torbellino de emociones.
En entrevistas posteriores, confesó haberse enamorado profundamente de Florinda Meza, y que aquel amor, aunque turbulento, le había brindado nueva inspiración para crear. Aún así, reconocía el costo emocional de sus decisiones, la separación de su primera esposa y el distanciamiento de algunos amigos cercanos. La prensa no dio tregua. Durante años, revistas y periódicos siguieron cada paso de la pareja, muchas veces retratando a Florinda como la mujer que destruyó el hogar de Chespirito, y a él como el artista que eligió la pasión sobre la familia. Florinda, en su defensa, afirmó repetidamente que el amor entre ellos fue inevitable y verdadero, que se conocieron en un momento en que sus vidas pedían un cambio y que jamás actuaron con mala intención. De hecho, el tiempo pareció demostrar la sinceridad de esta relación. Permanecieron juntos más de 37 años, hasta el final de la vida de Roberto. A pesar de la estabilidad que lograron más adelante, la pareja siempre vivió bajo la mirada atenta, muchas veces, crítica del público. Florinda asumió el papel de compañera, gestora, en algunos momentos, defensora férrea de la imagen de su esposo. Se convirtió en el pilar que lo sostenía durante las etapas de mayor desgaste físico y emocional, especialmente en los últimos años, cuando su salud empezó a declinar. Esta unión, marcada por amor y polémicas, también se reflejó en el ambiente laboral. Hay relatos de que Florinda intervenía en decisiones artísticas, lo que provocaba roces con colegas que se sentían dejados de lado. Al mismo tiempo, hay quienes aseguran que fue precisamente su presencia la que le otorgó estabilidad emocional a Bolaños, permitiéndole mantener la productividad y el brillo creativo durante tanto tiempo. Con el paso de los años, las heridas y rencores del pasado comenzaron a sanar. Algunos colegas llegaron a reconciliarse con Chespirito, mientras que otros jamás volvieron a hablarle. Pero lo que nadie podía negar era el amor genuino entre él y Florinda. Un lazo que resistió críticas, diferencias y el paso del tiempo. Cuando le preguntaban sobre el secreto de su relación, solía responder con sencillez: el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Esa frase, pronunciada con la serenidad de quien vivió intensamente, resume la esencia de un hombre que supo transformar el dolor en humor y las turbulencias de la vida en historias que hicieron sonreír al mundo. Y, en el centro de todo, estaba Florinda, la mujer que entró en su vida como personaje y permaneció como compañera hasta el último día. Los bastidores del universo Chespirito nunca fueron tan tranquilos como las pantallas hacían parecer. Detrás de las risas y de la aparente simplicidad de las historias existía un ambiente lleno de tensiones, disputas y egos creativos, donde cada personaje y cada guión contenían pequeñas chispas que, con el tiempo, se transformarían en conflictos públicos. La polémica más conocida involucró a Carlos Villagrán, Kiko, quien abandonó el programa en medio de acusaciones de falta de libertad artística y disputas por los derechos del personaje que interpretaba. Villagrán alegaba que sus contribuciones e interpretaciones eran ignoradas o limitadas, y que la decisión final sobre el destino de Kiko recaía exclusivamente en Roberto, lo que generó resentimiento y su salida definitiva del elenco. Esta partida abrió una herida que permaneció visible para fans y medios durante muchos años, convirtiéndose en uno de los casos más comentados sobre el control creativo ejercido por Bolaños. Poco después, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también se vio envuelta en disputas legales por el derecho de usar el nombre de su personaje. Durante décadas, ella y su equipo libraron batallas jurídicas que llamaron la atención de la prensa internacional, mostrando al público que los personajes que parecían tan familiares y queridos no pertenecían completamente a quienes les daban vida, sino que eran productos de contratos y negociaciones estrictas, muchas veces favoreciendo los intereses de Televisa y de Bolaños. Estos episodios evidenciaron que la realidad dentro del programa era muy diferente de la que se mostraba en pantalla. El ambiente de camaradería que encantaba a la audiencia convivía con una tensión constante sobre autoría, protagonismo y reconocimiento. Durante años, la imagen de Roberto Gómez Bolaños estuvo dividida. Para el público, era el genio creativo detrás de personajes que marcaron generaciones. Para algunos colegas, sin embargo, era un jefe controlador, alguien que centralizaba todas las decisiones, limitaba la libertad de interpretación y no valoraba suficientemente las contribuciones individuales. Algunos críticos y exmiembros del elenco afirmaron que él permitía, consciente o inconscientemente,
que Televisa explotara los derechos de las creaciones en detrimento de quienes les daban vida, generando un desequilibrio entre reconocimiento y remuneración. Esta percepción provocó resentimientos y dificultó futuras reconciliaciones, manchando temporalmente la imagen del comediante ante quienes convivían con él día a día. A pesar de las críticas y la presión, Bolaños rara vez reaccionaba de manera agresiva o impulsiva. Cada vez que se le cuestionaba sobre conflictos y acusaciones, adoptaba un tono filosófico y reflexivo, afirmando que el humor tenía una seriedad muchas veces incomprendida. No todos entienden que el humor es más serio de lo que parece. A veces, la gente confunde éxito con ego. Estas palabras reflejaban no solo su visión sobre el valor del trabajo artístico, sino también una conciencia de los dolores personales que surgían cuando se rompían amistades o se desgastaban vínculos profesionales. Mostraban a un hombre que, aunque crítico y exigente, reconocía las complejidades humanas y aceptaba que, en medio de la fama y el talento, inevitablemente surgirían conflictos. Al mismo tiempo, estas disputas públicas revelaban un lado menos visible de Bolaños, el peso emocional de liderar un imperio creativo, lidiar con expectativas externas, aún así, mantener intacta la pasión por la comedia. Experimentó la frustración de perder amigos cercanos, la sensación de injusticia ante acusaciones y la soledad que muchas veces acompaña a quienes ocupan posiciones de autoridad creativa. Sin embargo, incluso frente a rupturas, siempre mantuvo respeto y dignidad, evitando escándalos o respuestas agresivas que pudieran empañar aún más su trayectoria. Con el paso del tiempo, las peleas y polémicas se convirtieron en parte de la historia que rodea el legado de Chespirito, recordando al público que detrás de la risa existía una compleja red de relaciones humanas, decisiones difíciles y responsabilidades que iban mucho más allá de lo que se veía en pantalla. Cada desacuerdo, cada disputa judicial y cada alejamiento de colegas contribuyó a construir la narrativa de un hombre que, pese a ser amado y admirado, también enfrentó profundos desafíos personales y profesionales. Estas experiencias moldearon su personalidad, su manera de liderar e incluso su enfoque hacia la comedia, reforzando que, incluso para un genio del humor, la vida detrás de cámaras está hecha de conflictos, decisiones dolorosas y la constante búsqueda de equilibrio entre talento, éxito y humanidad. A partir de los años 2000, la salud de Roberto Gómez Bolaños comenzó a mostrar señales preocupantes. Enfrentaba problemas respiratorios crónicos que, poco a poco, fueron limitando su rutina y reduciendo su capacidad de participar en eventos públicos. La fama que antes lo acompañaba diariamente dio lugar a una vida más tranquila y reservada, y decidió refugiarse en Cancún, donde residía en una casa frente al mar, rodeado del confort y de la compañía de Florinda Mesa, su pareja de larga data. En ese periodo, Chespirito prácticamente se alejó de las apariciones públicas, pero mantenía cierto contacto con sus seguidores a través de Twitter, red social que utilizaba para expresar nostalgia, gratitud y reflexiones melancólicas sobre su trayectoria, recordando a sus seguidores que, a pesar del éxito, seguía siendo humano y vulnerable. Florinda Mesa describió en varias ocasiones a Roberto como un hombre de profunda fe e introspección, alguien que reflexionaba constantemente sobre su vida, sus aciertos y errores. Incluso en el aislamiento, cargaba culpas y tristezas no resueltas, principalmente relacionadas con conflictos antiguos con colegas de elenco y las tensiones que marcaron los bastidores de su carrera. En los últimos meses, compartió con amigos cercanos su deseo de reconciliarse con personas de quienes se había distanciado, pero, lamentablemente, muchos de esos encuentros nunca se concretaron, dejando un sentimiento de arrepentimiento latente en sus últimos días. A pesar de sus limitaciones físicas, Chespirito mantuvo la mente activa, escribiendo ocasionalmente y revisando guiones antiguos, como forma de mantener viva su conexión con la comedia y con el público que lo acompañó durante décadas. Para él, el trabajo creativo era más que una profesión, era una extensión de su propia identidad, un legado que debía preservarse. Incluso en los momentos de mayor fragilidad, mostraba una serenidad característica, fruto de una vida de disciplina, observación y reflexión constante. El 28 de noviembre de 2014 marcó el final de esta trayectoria. A los 85 años, Roberto Gómez Bolaños falleció, y México entero se detuvo para lamentar la pérdida de un ícono que transformó generaciones con sus creaciones. El impacto de su muerte no se limitó a los fans, colegas,
Artistas y admiradores internacionales reconocieron de inmediato el vacío dejado por su ausencia. Su funeral fue transmitido en vivo, permitiendo que miles de personas siguieran el cortejo, muchos de ellos con sombreros y antenitas del Chapulín Colorado, en una muestra de cariño y respeto por el hombre que había sido parte de sus vidas desde la infancia. La despedida pública fue una mezcla de homenaje y nostalgia. Cada gesto, cada aplauso y cada recuerdo compartido por fans y amigos reflejaba no solo la importancia de sus obras, sino también el legado humano de Chespirito. Un hombre que, aun enfrentando problemas de salud, aislamiento y arrepentimientos personales, nunca dejó de conectarse con el público a través de la risa, la empatía y la sensibilidad. La memoria de Roberto Gómez Bolaños permanece viva no solo en la televisión, sino en la manera en que transformó la comedia en algo universal, atemporal y profundamente humano, inspirando a generaciones a reír, reflexionar y valorar la simplicidad de la vida cotidiana. Hoy, Chespirito es recordado como un maestro del humor y la narrativa, cuya influencia va mucho más allá de las pantallas, ya que logró crear personajes que simbolizan esperanza, inocencia y valentía, perpetuándose como una referencia inigualable para comediantes y fans de todo el mundo. Incluso tras su muerte, el nombre Chespirito sigue resonando intensamente en el imaginario popular, rodeado de debates, homenajes y una aura de nostalgia que atraviesa generaciones. Su obra, marcada por personajes icónicos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, permanece viva, pero también envuelta en controversias que revelan la complejidad de gestionar un legado tan vasto. Tras el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, su compañera por más de 3 décadas, asumió el papel de guardiana de su obra, encargándose de la administración de los derechos y de la preservación de su imagen pública. Sin embargo, esta responsabilidad trajo críticas. Antiguos colegas y fans acusaron a Florinda de restringir la reproducción de episodios clásicos, impedir la participación de actores de la producción original en nuevas adaptaciones y tomar decisiones que, según algunos, priorizaban el control de la marca por encima de homenajes más abiertos y colaborativos. Estas tensiones ilustran cómo la memoria de Chespirito, aunque celebrada, también es escenario de disputas legales y decisiones estratégicas que afectan directamente la forma en que su trabajo es consumido y recordado. Uno de los episodios más significativos ocurrió en 2020, cuando todas las series de Chespirito fueron retiradas del aire a nivel global. La medida fue resultado de una disputa jurídica entre la familia Gómez Bolaños y Televisa, que involucraba derechos de emisión y reproducción de las producciones clásicas. El impacto fue inmediato. Millones de fans alrededor del mundo expresaron indignación y tristeza en redes sociales, molestos por no poder acceder a contenidos que marcaron su infancia y adolescencia. Esta situación evidenció cómo el legado de Chespirito, a pesar de ser inmortal en la memoria colectiva, depende de decisiones legales y estratégicas que pueden influir en su visibilidad y alcance. Aún así, la ausencia en la televisión tradicional incentivó nuevas formas de consumo, con episodios compartidos en plataformas digitales, debates en foros y canales dedicados, manteniendo viva la llama del humor que él creó. Hoy, la influencia de Roberto Gómez Bolaños va mucho más allá de sus apariciones en pantalla. Su trabajo es estudiado en cursos de dramaturgia y comunicación, citado en análisis sobre humor familiar y universal, y sirve de inspiración para comediantes y creadores de contenido en toda América Latina y más allá. Documentales, biografías, artículos y homenajes periódicos refuerzan la idea de que Chespirito no fue solo un entertainer, sino un narrador capaz de atravesar generaciones, transformando pequeñas tragedias cotidianas, la ingenuidad infantil y las dificultades de la vida en relatos llenos de humor y humanidad. Sus personajes permanecen como arquetipos universales: el huérfano soñador que representa la pureza, el héroe torpe que simboliza el valor incluso en los errores, y el anciano gruñón que recuerda que la sabiduría puede venir acompañada de un humor seco y observador. Además de los homenajes formales, su obra sigue siendo redescubierta por jóvenes que nunca vivieron la época dorada de la televisión mexicana, pero que encuentran en las plataformas digitales la oportunidad de reír, emocionarse y reflexionar sobre la sencillez y bondad que los personajes de Chespirito transmitían. Este fenómeno muestra que su legado no es solo histórico o cultural, sino vivo y adaptable, capaz de atravesar barreras temporales y culturales. En entrevistas realizadas en los últimos años de su vida, Roberto reconocía con humildad:
Tal vez no fui el mejor comediante del mundo, pero hice reír a millones de personas, y eso, para mí, es suficiente. La frase sintetiza su filosofía de vida. Más que reconocimiento o fama, el impacto real residía en tocar corazones y provocar sonrisas. Así, Chespirito es recordado no solo como el hombre del barril o del uniforme rojo del Chapulín, sino como el corazón de una era dorada de la televisión, alguien que logró transformar sus experiencias personales, su observación de la vida cotidiana y su sensibilidad artística en un legado atemporal. A pesar de las controversias, disputas legales y debates sobre derechos de autor, la esencia de lo que Roberto Gómez Bolaños construyó permanece intacta. Un universo de humor, humanidad y esperanza que sigue encantando e inspirando, demostrando que, incluso con el paso de los años, la genialidad y la sencillez de Chespirito permanecen eternas. Y así termina la historia de Roberto Gómez Bolaños, el eterno Chespirito. Un hombre que convirtió su vida, sus dolores y su sensibilidad en risas, personajes inolvidables y un legado que atraviesa generaciones. Incluso con polémicas, desafíos y el paso del tiempo, su obra sigue viva, inspirando a millones a reír, soñar y valorar la sencillez de la vida. Si te gustó conocer esta historia, deja tu like, compártelo y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos detrás de las leyendas de la televisión. Hasta el próximo video.